Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso flan de turrón. Ya que estamos en la época de los turrones, aprovechamos este dulce tan delicioso para preparar el flan. Vais a ver que es muy fácil de hacer, en nada de tiempo ya tenemos el flan preparado para meterlo al horno. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí tengo todos los ingredientes que necesitamos para el flan. Vamos a utilizar 6 huevos grandes, medio litro de leche, 80 gramos de azúcar, una tableta de turrón blando y opcional podéis añadirle 5 mililitros de esencia de vainilla. Y para preparar el caramelo vamos a necesitar otros 100 gramos de azúcar. Vamos a poner una sartén o un cazo al fuego y añadimos el azúcar para preparar el caramelo. Sobre el azúcar en el medio añadimos 2 cucharadas de agua. Dejamos el azúcar a fuego moderado que se vaya derritiendo poco a poco hasta que se va a formar el caramelo. Cuando vemos que el azúcar ha cogido un color bien dorado, apagamos el fuego y ahora vamos a transferir el caramelo en el molde donde vamos a poner el flan. Con mucho cuidado añadimos el caramelo dentro del molde. Lo vamos moviendo el molde con cuidado para forrar bien las paredes y el fondo con el caramelo. Con mucho cuidado porque el caramelo está muy caliente y suele calentar muy rápido el molde. Así que si vais a ver que se calienta muy rápido el molde, agarrar el molde con unos guantes de cocina o también con un paño de cocina. Una vez forrado el molde con el caramelo, lo apartamos y vamos con el siguiente paso. Cortamos la tableta del turrón en trozos muy pequeños, igual como podéis ver en la imagen. Ahora en el vaso de la licuadora vamos añadiendo los huevos, también la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y también los trocitos de turrón. Si no tenéis una licuadora podéis utilizar una batidora de brazo, así se puede triturar todo muy bien. Tapamos la licuadora y vamos a licuar todo muy bien. Una vez mezclados bien todos los ingredientes, quitamos el vaso de la licuadora y vamos a pasar la mezcla del flan en el molde. Dejamos el líquido que caiga primero sobre una cuchara para no dañar el caramelo que está al fondo del molde. Ahora vamos a poner el molde con el flan dentro de otro recipiente apto para el horno. Y luego añadimos en el recipiente agua muy caliente. Tiene que cubrir por lo menos la mitad de la altura del molde. Y ahora ya se puede llevar el flan al horno, que ya está precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Y lo vamos a hornear aproximadamente una hora o hasta que un palillo introducido en el medio sale limpio. En los últimos minutos, si vais a observar que el flan se va dorando mucho por encima, podéis taparlo con un poquito de papel de aluminio. Y después de una hora el flan ya estaba listo,
pero no lo he sacado del horno, lo he dejado una hora más que se enfríe dentro del horno con la puerta medio abierta. Luego ya lo podemos sacar y dejarlo a temperatura ambiente para que se enfríe por completo. Y una vez que ya está enfriado, lo podemos tapar con papel de aluminio y llevarlo al frigorífico para por lo menos 6 horas antes de desmoldarlo. Así se va enfriando muy bien. Mi flan ha estado toda la noche en el frigorífico, ahora lo he sacado. Le voy a pasar un cuchillo alrededor de las paredes para poder desmoldarlo. Le voy a poner el plato donde lo voy a servir por encima y con mucho cuidado le voy a dar la vuelta. Dejamos un poquito así el molde porque el flan se va cayendo solo por el propio peso. Ahora levantamos el molde con cuidado y fijaros qué buena pinta tiene este flan. Se ha quedado con un sirope de caramelo estupendo. Yo al final le he puesto unos trocitos de turrón por encima y también unas guindas. Podéis decorarlo a vuestro gusto. Os tengo que decir que tiene un sabor espectacular, sabe muy bien a turrón, también a vainilla y tiene una textura cremosa, vamos. Es un encanto para el paladar. Es un postre ideal para cualquier tipo de fiesta. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces de cada página en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas escritas. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.